El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. La doctora Violeta Márquez García es ortopedista pediátrica egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente es miembro de la Asociación Internacional de Ponseti, de la Sociedad Mexicana de Pie Equino Varo y se desempeña como ortopedista pediátrica en el Hospital Ángeles de Ciudad Juárez. La doctora Márquez hablará sobre pie plano, mitos y realidades. Muchas gracias por la invitación. Para mí es muy importante poder platicar con ustedes el día de hoy y brindarles toda la información necesaria. El día de hoy vamos a hablar sobre los mitos y realidades del pie plano. Y para comenzar, es importante definir sobre qué es el pie plano. El pie plano es la pérdida del arco longitudinal interno y sobre todo esto, que puede o no estar acompañado del valgo de retropié. Es decir, no necesariamente todo valgo de retropié tiene que tener una pérdida del arco longitudinal interno o viceversa, no toda pérdida del arco longitudinal interno tiene que tener un valgo del retropié. En esta plática me voy a enfocar más sobre el tipo de pie plano flexible, es decir, aquel que no tiene alteraciones morfológicas en la estructura de los huesos. Y obviamente en el pie plano flexible pues, tenemos dos tipos, ¿no? El que duele y el no doloroso. Uno de los mitos o realidades más importantes es saber esto, ¿no? ¿A qué edad se forma el arco longitudinal interno? Ya que algunas de las veces vemos que llegan niños a edades muy tempranas, diagnosticados con un pie plano y pues realmente ni siquiera están en edad de llegar a formar el arco longitudinal medial. Esto se empieza a formar a partir de los 3, 4 años de edad. Sin embargo, no quiere decir que teniendo 4 años de edad ya lo tengan que tener formado. Es decir, a esa edad se comienza a formar y se termina a desarrollar alrededor de los 10, 12 años, dependiendo si es varón o mujer. Aproximadamente el 4% de los niños o de los adolescentes tienen una persistencia del pie plano. Esto nos lo reportó Staheli en 1987. Entonces, desde aquel entonces se sabe que no todo niño de 8 años puede tener un pie plano patológico, ¿sí? Puede llegar a ser fisiológico para su edad. Sin embargo, a pesar de que a la edad de la adolescencia solamente 4% de todos los pacientes o de toda la población tiene un pie plano, es decir, una pérdida del arco longitudinal interno, de todos esos que hay, solamente el 2% llega a desarrollar dolor, ¿sí? Hay artículos que nos señalan, hay como una discrepancia en si hay factores que influyen, si hay factores que no influyen. Hay un factor que se ha mostrado que influye, sin embargo, no es en todas las poblaciones, y esto es la obesidad. Nos habla que aquel paciente que a la edad mayor de 6 años tienen una obesidad como tal, entonces el riesgo de persistencia del pie plano es de hasta un 62%. Y esto en verdad es dependiendo de la población. Hay sobre todo poblaciones turcas, algunas latinas, americanas en general, que nos habla de que este es un factor de riesgo. Hay estudios que reportan en China que realmente esto no es un factor de riesgo, pero sí se ha visto que es un factor de riesgo, al menos aquí en América, para que desarrollen la pérdida del arco longitudinal interno. Este mito realmente quiero hablar bastante al respecto, ya que se ha venido usando durante muchos años el calzado ortopédico, el famoso calzado tipo botincito, con norma recta, contrafuerte rígido, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se usa con la intención de que este calzado me moldee, por así decirlo, el arco longitudinal interno. Sin embargo, Staheli, precisamente en 1987, nos dice en su artículo, en sus investigaciones, que realmente esto no funciona.
O sea, por mucho que utilicen un calzado ortopédico, el seguimiento de los niños no es desarrollar un arco en el pie. Es decir, si yo le pongo un zapato ortopédico como el que todo el mundo conocemos, no es verdad que van a desarrollar un arco plantar, ¿sí? Y esto es bien importante porque está descrito desde hace más de 30 años. Y sin embargo, en la actualidad todavía se sigue usando mucho, ¿no? Porque usamos algo que desde hace 30 años se dice que ya no funciona, ¿sí? No solamente Stageli nos dijo esto, también Driano en 1998 nos dijo que no solamente nos sirven, que no solamente no son efectivos, sino que tampoco son necesarios y que sí llegan a ser dañinos, ¿sí? Él nos demuestra que hay un factor psicológico que influye demasiado en los niños para que tengan una baja autoestima, para que tengan menor aceptación ellos dentro de su entorno social. Entonces, realmente, entre que no funcionan, aparte, están dañando a nuestro paciente, ¿no? Sim, en 1958, nos dice que lo mejor es dejar a su pie en su forma natural, ya que su forma natural es flexible, adecuada, con movilidad, que el pie realmente no se encuentra restringido. Y cuando se encuentra restringido por el uso de algún calzado como este, entonces altera su forma natural y aparte se empiezan a desarrollar deformidades estáticas. Esto está demostrado inclusive en la población china que utilizan sus famosos zapatos, ¿no? Esta teoría del calzado ortopédico quizás venga de lo que algunas veces nosotros como ortopedistas pediatras hacemos, que es el darle forma a un pie con algún estímulo, ¿no? Como es el enyesado seriado en el pie equinovaro, pero realmente un calzado ortopédico rígido como tal, fuera de ayudarme a moldear el pie, me está haciendo esto, me está haciendo que pierda la fuerza de la musculatura intrínseca por ser tan rígido y me hace que no, o sea, que no pueda dar una buena biomecánica a la hora de pisar al paciente o de apoyar. Otro mito que también siguen muy seguido es las ortesis. ¿Debemos o no debemos usar plantillas, ortesis, insertos, cualquier tipo de ortesis como tal para el manejo del pie plano? Bueno, uno, realmente no existe una evidencia que mejore en el arco, es decir, que realmente me cambien la forma del arco longitudinal interno y tampoco me previenen síntomas, ¿sí? Es decir, si un paciente está asintomático, no tiene dolor, no tiene molestias, no tenemos por qué usar una plantilla, ya que ya existe evidencia que en verdad no me va a formar el arco plantar. Y aparte es un paciente que no tiene síntomas, tampoco es como que le vayan a quitar el dolor. La realidad es que sí las podemos usar, pero solamente en aquellos pacientes que tengan síntomas muy específicos, ¿sí? Y me refiero a síntomas específicos porque hay que valorar que nuestro paciente no tenga alguna alteración anexa, es decir, que no tenga un acortamiento del tendón de Aquiles, una rigidez en nuestro tendón del tibial posterior, que no tengan una deformidad axial o que realmente sea un pie plano flexible y no un pie plano rígido, ¿no? Aquellos pacientes que cumplen con estas características de que no tienen alguna otra patología que acompañe el dolor, entonces sí se pueden llegar a usar y se han demostrado que realmente tienen un efecto terapéutico en aquellos pacientes que tienen dolor, ya que me ayudan a que mejore la forma o la biomecánica a la hora de caminar y de apoyar el pie. Otra vez, sí me ayudan, pero realmente solamente en aquellos pacientes que están sintomáticos. Aquellos pacientes que no tienen síntomas no les van a ayudar en nada y sí va a ser un gasto para el familiar del paciente. Uno de los mitos que también existen es que estos pacientes con pie plano siempre van a tener dolor. Y esto ya no lo describieron Stageli sobre todo, que nos menciona que solamente el 2% de toda la población que tiene pie plano llegan a desarrollar dolor. Y aún así, como lo mencioné ahorita,
Si tenemos un paciente con pie plano doloroso, hay que valorar si realmente este paciente no tiene un acortamiento del tendón de Aquiles o si no tiene deformidades axiales o rotacionales agregadas. El dolor es algo importante a la hora de interrogar al paciente, ya que muchas de las veces no es la causa del pie plano de su dolor. Puede llegar a ser otra cosa. Que sí existe que estos pacientes, aunque tengan pie plano, pueden llegar a ser adolescentes, inclusive adultos que no tengan síntomas y que aparte pueden desarrollar su vida normal sin ninguna limitación. Es decir, pueden ser atletas, pueden ser, no sé, militares, pueden hacer cualquier actividad física sin ninguna restricción. Sin embargo, obviamente hay factores que los predisponen a que sí lleguen a presentar síntomas, como ahorita lo mencioné, la obesidad, un sobreuso o cualquier otra cosa que les pueda ocasionar molestias. Sí, entonces, ¿qué podemos hacer para que nuestros pacientes estén sin síntomas? Bueno, lo más importante para que estén sin síntomas es que ellos realmente tengan unos pies fuertes, es decir, que los ejerciten de manera adecuada, que tengan un fortalecimiento de la fascia plantar, sobre todo del tibial posterior, del flexor del hallux, para que ellos puedan estar sin síntomas, porque realmente muchas de las ocasiones su sintomatología es asociada a estas como deficiencias tendinosas porque no apoyan de una manera adecuada. No tienen una cinemática adecuada en la hora de caminar. También deben de hacer ejercicios de estiramientos, sobre todo de fascia plantar, de tendón de Aquiles y de tibial posterior, para que estos niños puedan ser adultos funcionales. Y pasamos al siguiente mito precisamente. Todos los adultos que tienen o que tuvieron pie plano de niños tienen dolor. Bien, esto no es una realidad. Hay varios estudios que nos demuestran que se hicieron en ejércitos de Estados Unidos, en el ejército canadiense y sobre todo en el ejército australiano, en donde valoraron a estos pacientes o estos adultos que tienen un pie plano y ninguno de ellos tuvo dolor como tal, específicamente por el pie plano. Sí pueden desarrollar dolor los adultos y es lo que todavía no se tiene bien concreto sobre si el dolor de los adultos es por la insuficiencia o la dureza, por así decirlo, del tibial posterior. Es decir, aquellos pacientes adultos que tienen una insuficiencia del tibial posterior pueden llegar a desarrollar dolor. Sin embargo, como se los dije ahorita, no todo paciente que tiene pie plano tiene que tener una insuficiencia tibial posterior, ¿no? Entonces, un pie plano como tal, de adulto, no me desarrolla dolor. Todavía está viéndose precisamente esto sobre si qué es lo que pasa primero, ¿no? Si el adulto desarrolla un acortamiento del tibial posterior, una dureza del mismo, un acortamiento del mismo por el pie plano, o si realmente no tiene nada que ver el pie plano, ya que hay adultos que tienen un buen arco plantar y que tienen una insuficiencia del tibial posterior y sí tienen dolor, ¿sí? Otra vez, el pie plano como tal en un adulto no necesariamente les genera dolor. Entonces, ¿qué hacemos en cuanto a los tratamientos? Tenemos un niño, tenemos un adulto que tiene pie plano, hay que operarlos porque la deformidad no es agradable, ¿no? Esto realmente no es necesario. La realidad es que las cirugías los vamos a dejar solamente para aquellos pacientes sintomáticos y que en verdad su dolor sí interviene con su actividad y no solamente que interviene con su actividad y que tengan dolor, sino que no remite el dolor con ningún tratamiento conservador. Entonces, la cirugía tampoco es primera opción para dar un tratamiento de pie plano. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.